Bienvenida a tu podcast favorito, Emprendiendo en Redes. Mi nombre es Masi Vecino y hoy estoy con otra grandiosa emprendedora. Ella es Daya Rebolledo, coach de vida, quien ha sacado un nuevo libro que dice De frágil a ágil. Y vamos, así mismo como ella está enseñando este grandioso libro, vamos a hablar un poquito de por qué ella escribió este libro, de qué son las cosas que puedes tú encontrar, las enseñanzas que puedes encontrar en este libro. Y bueno, ella nos dirá un poquito más de cómo ir de frágil a ágil. Hola, Daya, ¿cómo está? Hola, Masi, un gusto estar aquí contigo para hablar de un tema tan relevante. Bueno, encantada de estar indagando en este tema. Sí, la verdad que sí. Me encantó mucho el tema que pusiste a tu libro de frágil a ágil. ¿Por qué le pusiste este tema, este título? Sí, el título Frágil a Ágil, de hecho, se remonta de hace muchos años. Mi proceso de formación y transformación comenzó hace casi 30 años, cuando yo era muy pequeña. Era extremadamente organizada. Cuando yo te digo organizada, es que yo tenía un calendario dividido en intervalos de 30 minutos, porque con todas las actividades que yo tenía, yo era una persona que estaba en voleibol, en gimnasia, modelo de las Naciones Unidas, muchas actividades. Mi manera de sentirme en control era con esa organización. Y a pesar de que ese sistema parecía estar funcionando porque estaba alcanzando mis metas tanto académicas como extracurriculares, Sí. cualquier alteración en mi plan perfecto me ocasionaba niveles insostenibles de estrés, de tal manera que terminaba hospitalizada para controlar mis fuertes dolores de estómago. Luego emigré a Canadá. Ahí empecé, fue mi nuevo comienzo con nuevas oportunidades y entré en el mundo corporativo y las exigencias fueron mucho más altas. Sí. Ahí es cuando empecé a sufrir de ataques de pánico y me di cuenta que algo tenía que cambiar porque yo era frágil ante el cambio. Mm. Como soy gerente de proyectos de profesión, empecé a aprender sobre una metodología más rápida, flexible, adaptable a los cambios, que es esta metodología ágil para ejecutar proyectos, y me pregunté por qué yo no puedo aplicar esos principios a nuestras vidas. Y así fue como yo decidí implementar o empezar en este proceso de desarrollar mi metodología, una metodología ágil, flexible, pero al mismo tiempo con propósito para tener una vida más plena y satisfactoria. Oh, wow, qué bonita historia. Mira, me gusta mucho esta paradoja que tú hiciste de que tú eres una persona organizada y cuando se piensa de una persona organizada hacia el extremo como tú eras, pues tú piensas que la persona es ágil, pero era lo opuesto que te pasaba a ti porque sí eras muy organizada, pero aún así tu salud estaba en juego. Y eso le pasa Sí, mucho a las emprendedoras hoy en día. porque tenemos esa mentalidad de perfeccionista, ¿no? Es blanco o negro, todo o nada, perfecto o un fracaso. Entonces, eso es lo que me pasaba. Mi plan era perfecto, como yo lo digo, era súper estructurado, yo sabía que iba a ser, yo tenía hasta mis pausas en ese calendario, yo 15 minutos de tomar un break o un descanso, todo lo tenía ahí. Pero la vida pasa, es una realidad que cosas que están fuera de nuestro control van a seguir sucediendo, entonces tú tienes que tener las herramientas para tú poder adaptarte rápidamente a esos cambios. Así es, así es. Entonces, dime ahora mismo cuáles son la base de ahora mismo de tu vida, de tener una vida ágil. Ujú. ¿Cuál dirías tú? Sí, ¿qué significa ser ágil, no? Tener ese tipo de mentalidad. Bueno, ser ágil implica una rapidez y flexibilidad mental, física y emocional. Y también tener armonía entre las diferentes áreas de tu vida. Yo muchas veces conocemos el concepto de tienes que tener balance entre tu vida y el trabajo, pero yo no creo en el balance, yo creo en la armonía, porque el balance significa que tú tienes que incorporar o poner el mismo esfuerzo y la misma energía en cada una de las áreas de igual manera. Pero eso es una utopía.
nosotros estamos conscientes que dependiendo de la temporada de tu vida, de la etapa en la que estés atravesando, tú vas a tener que dedicarle más tiempo y energía a ciertos aspectos. Estos aspectos incluyen tus relaciones interpersonales, tu carrera profesional, tus finanzas, tu desarrollo personal, tu salud. Entonces, eso es una de las cosas que implica tener una mentalidad ágil, tener esa armonía, que tú te sientas bien con ese baile que estás teniendo. El segundo sería procesar efectivamente tus emociones. Tenemos tendencias frágiles comunes en nuestra sociedad donde tendemos a pensar, no, tienes que pensar positivo, pon tus emociones a un lado, sécate las lágrimas y sigue adelante. Eso nos hace frágiles porque lo que nosotros tendemos a poner a un lado o a ignorar significa que se va a amplificar en algún momento determinado. ¿Okay? Eso es verdad, eso es verdad. Exactamente. Y otro aspecto ágil, hay varios, sin duda la parte del perfeccionismo, cuando tú piensas que tienes que ser perfecto versus enfocarte en el progreso, cómo tú vas avanzando, ese es otro comportamiento ágil, que tienes que enfocarte en ese progreso, y diría adaptarte rápidamente a los cambios. Ese es otro de los aspectos de tener una mentalidad más ágil, flexible. Sí, no, y especialmente ahora que todas las cosas están cambiando sumamente rápido, ¿verdad? Como la tecnología. En un día tú estás aprendiendo sobre el nuevo iPhone y ya el otro día pues sale otro nuevo iPhone y hay pues el que aprendiste ya está caducado y ahora hay que renovarse y siempre es así, es con todo, es con la marca también, la marca ya sea corporativa o marca personal, uno siempre tiene que ir renovando. Sí, y yo hablo de eso en el libro, yo hablo del mundo VICA que estamos viviendo. El VICA significa volátil, incierto, complejo y ambiguo. Es la realidad, sobre todo post pandemia, que estamos teniendo el día de hoy. Entonces es crítico tú desarrollar este tipo de mentalidad para adaptarte a lo que sea que pase a tu alrededor. Yeah. ¿Y tú crees que sean estos cambios tan drásticos y rápidos que estamos teniendo, que nos esté causando problemas de salud, problemas mentales, problemas tal vez de ya no puedo más o es demasiado, ¿verdad? Sí, mira, es una realidad que hace apenas 3 años vivimos una de las situaciones más difíciles del siglo XXI, como fue la pandemia a causa del COVID-19. Que por un periodo de tiempo largo nos vimos forzados a aislarnos y a desconectarnos. Y si bien la pandemia llegó a su fin, sus efectos todavía los estamos viviendo. Hoy en día tenemos una pandemia que se conoce como la pandemia de soledad, también lo que se conoce como burnout o estar exhausto, agotado constantemente. Entonces, necesidades que vemos en nuestra sociedad serían como esa conexión interpersonal, el desarrollo de la resiliencia, el autoconocimiento, y todos esos son beneficios que yo incluí en mi libro, que tú, una vez tú leas Frágil Ágil, tú vas a tener la oportunidad de tener esos beneficios en tu vida. Sí, tú escribiste este libro recientemente en el 2023, ¿verdad? Sí, duré 5 años creando la metodología, pero lo escribí, que me puse ya a escribirlo fue este año, sí. 5 años. ¿Y qué te han dicho las personas cuando leen tu libro? Bueno, aquí siendo franca, bueno, he tenido de todo. He tenido desde personas que para mí valen muchísimo, y siendo honesta, las personas que no me conocían antes o que no habían consumido contenido mío, porque siento que son las personas más objetivas, ¿no? Que ven esto sin ningún tipo de emoción o conexión previo. Y esas personas han sido súper positivas, me han mandado voice de wow, las historias, no tenía idea, me encanta lo práctico que es, pero una persona me escribió recientemente, me encantaría compartirlo acá, Claro. Un mensaje que recibí hace poco que decía, tu libro me causa ansiedad,
¿Me puedes ayudar a entender por qué? Y yo, wow, me quedé en shock porque no me lo esperaba. Y le Sí. hice una sesión de coaching a esta persona como para entender un poco más qué es lo que estaba pasando y me explicaba que le estaba haciendo preguntas o abriendo puertas que ella nunca había explorado antes. Y eso le Mm, estaba ocasionando ansiedad. Y yo le dije, es normal, este libro te va a ayudar a atravesar por un proceso de transformación. sí. Y eso quiere decir que tú vas a salir de tu zona de confort, vas a vivir nuevas emociones que no se te ocurrían antes, no habías experimentado antes. Entonces, sí, va a ser difícil, nadie dijo que leerlo va a ser un ejercicio sencillo, que simplemente tú lo vas a leer y ya no te vas a hacer esas preguntas complicadas, profundas, pero va a valer la pena, es lo que sí te voy a decir, va a valer la pena porque vas a pasar por ese proceso de transformación. Sí. Y estos son los que hacen un buen libro, ¿no? Que te lleva a un cambio, que no te deja estática. Eso Sí. es un buen libro. Wow, la verdad es que me encantaría tenerlo. ¿A dónde podemos encontrar este libro? Sí, en Amazon lo encuentran en cualquier lado del mundo donde llega Amazon, ahí lo puedes encontrar. Yo cada vez que hago un evento presencial tienen la oportunidad de comprarlo y hacer firma de libros, pero en este momento es en Amazon. Y Daya, tú tienes entonces también coaching en relacionado a lo que tú enseñas con el libro, ¿verdad? Sí, Dentro del libro. en Dalia Rebolledo Coach nosotros dividimos nuestros servicios en dos pilares. El primero es el individual, donde nosotros tenemos coaching personalizado, que es uno a uno. Tenemos también coaching grupal, ¿ok? Que es con un grupo de personas, nos conectamos. Y tenemos cursos online, en línea. Entonces son que tú puedes hacer en cualquier momento. Y luego el segundo pilar es el empresarial o el corporativo. Ahí nosotros hacemos charlas motivacionales, hacemos talleres con un grupo de personas. Esos son como los pilares y hacemos programas, que son tres pilares que tenemos en el corporativo. Si tienen alguna pregunta, contáctense con nosotros. Estamos en info@dayarebolledo.com. Ese es mi email. Y en términos de redes sociales, Daya Rebolledo Coach, ahí siempre estamos publicando contenido diariamente. Excelente. Entonces, como tú sabes que me estás viendo, nos estás viendo, mejor dicho, a Daya y a mí, pues la red social de Daya va a estar en la descripción de este video, de este episodio. Así también como mis redes sociales. A mí me puedes encontrar como Masi Pesino en Instagram, estoy en Telegram también, y también en este episodio me puedes encontrar la información. Este, Daya, pero entonces a mí me gusta mucho el tema y me gusta mucho que tú dices de ir de frágil a ágil. Y entonces con todos los cambios que estamos teniendo y si como siendo empresarias, ¿verdad? Queremos hacer las cosas, pues, digamos, perfecta, pero no es el ser perfecta, es el poder tener un balance, como tú dijiste, y el poder también, pues, a priorizar, ¿verdad? Muchas cosas. ¿Cómo entonces tú priorizas ahora tu vida en cuanto a lo profesional también? Sí, dos puntos que me encantaría abarcar. El primero es el término del perfeccionismo. ¿Qué pasa? Porque es algo que vemos mucho en emprendedoras, personas que quieren hacer su proyecto personal, que sé que es el enfoque también de este podcast. Mira, el perfeccionismo es un concepto muy subjetivo. Siempre va a haber una manera más rápida, más bonita, más eficiente, más eficaz. Entonces, como es subjetivo, tendemos a caer en un ciclo vicioso donde nunca va a ser suficiente. Cuando tienes esa mentalidad, puedes terminar paralizada, ¿ok? Tratando de huir, postergando, procrastinando, como lo conocemos, y no avanzando hacia tus objetivos. Por eso mi invitación es, en vez de enfocarte en, ok, lo tengo perfecto, enfócate en el progreso. ¿Cómo yo voy a ir avanzando hacia mi objetivo? ¿Cuáles son las actividades que voy completando e ir ajustando en ese camino? Lo segundo que me comentabas es cómo yo priorizo en mi vida.
Bueno, fíjate, hoy tuve una experiencia donde normalmente soy excelente priorizando porque tengo todas mis actividades semanales, ahorita te explico mi proceso, pero como ayer tuve un viaje, hoy se me acumularon muchísimas y tuve que hacer ese proceso diario el día de hoy. Tenía como 30, imagínate, actividades que hacer, una cosa utópica. ¿Qué es lo que yo hago? Primero, lo esencial, y yo de hecho es algo que yo también menciono, deja de hacer listas. El problema con las listas es que tú empiezas a añadir actividades y prioridades de otras personas que no necesariamente son las tuyas personales. Sí. O sea, cuando tienes esas listas eternas y tú me preguntan, Daya, porque yo estoy completando todas las listas, pero siento que no estoy progresando, que no estoy donde quiero estar. Y es por eso, porque el paso número 1 es tú definir tus metas personales. ¿Cuáles son las metas en las 5 áreas de tu vida, como te mencioné antes? Tu salud, tu desarrollo personal, tu carrera profesional, tus finanzas. Entonces, tus relaciones, en esas áreas define qué es lo que quieres, por qué lo quieres y luego cuáles son las actividades para llegar ahí. Esas son las actividades que se van a traducir en tus actividades semanales. Esas actividades semanales tú vas a hacer una lista completa, ¿ok? Una lista. No, porque es otra cosa que tengo mis clientes, me hacen 10 listas en diferentes cuadernos. Entonces, ahora, ¿dónde? No, es una lista en lo que sea. Puede ser una libreta que tú utilices, perfecto, pero una libreta. O puede ser en una herramienta virtual como lo es Notion, Trello, Asana. Puede ser en tu Google Calendar, donde tú quieras que te funcione mejor. Haz una lista. Luego, basada en esa lista, te vas a preguntar si yo hago estas 5 o 3 actividades esta semana, mi semana sería exitosa. Y subrayas esas 3 a 5 actividades y luego dejas las otras 5 pendientes o las otras pendientes. Las vas poniendo, yo lo que recomiendo es que lo vayas poniendo en día de semana. O sea, si las más prioritarias, los primeros 3 días de la semana y para luego ir completando las otras. Ahora, luego de que hagas ese ejercicio, diariamente, al inicio del día, te vas a hacer la misma pregunta. Si yo hago estas 3 actividades el día de hoy, mi día sería exitoso. ¿Cuáles serían? Igualmente, ¿ok? Entonces, enfócate en esas 3, porque esas 3 te van a ayudar a asegurarte que son las que realmente están alineadas hacia los objetivos que tú quieres alcanzar. Wow, excelente. Muchas gracias por compartirnos esas instrucciones, ese proceso de cómo tú organizas y priorizas cada actividad tuya. Voy contigo de acuerdo en que pongan lo que tienen que hacer cada día ya sea un dispositivo físico o digital. Y también me gustó que lo que tú dijiste, que el priorizar es subjetivo, porque lo es, y cada quien pues tiene su propio proceso. La cosa es que cuando tú hagas un proceso, tal vez no te va a salir tan perfecto cuando tú lo quieres, como tú lo quieres, pero con el tiempo vas mejorando. Así Sí, es cambiar esa mentalidad, lo tengo que hacer perfecto, esto es lo que tengo que... No. Y muchas veces cuando nos hacemos las listas y no las terminamos al final de la semana, decimos, no, fui un fracaso, no hice todo lo que tenía que hacer. No nos damos cuenta de lo que sí hicimos. Así es. Entonces, eso es lo importante, detenerte, que es uno de los capítulos que yo menciono en mi capítulo 9, que es sobre reflexión. Es uno de los más olvidados porque siempre estamos enfocando en qué viene, cuál es la próxima actividad, el próximo proyecto, la próxima meta. En vez de eso, tomarte el tiempo para reflexionar, qué sí he logrado, qué he aprendido, por qué estoy agradecido, cuáles son mis próximos pasos. Así es. Okay, y Daya, entonces tú ya has empezado a poner tus prioridades para el año 2024 o aún. Fíjate que yo tengo una lista. Normalmente lo que me enseñaban mis padres es que en noviembre nosotros creamos el plan operativo para el año siguiente. En noviembre es lo que yo empiezo como a definir mis metas. Hago un ejercicio de identificar cuáles son las metas que me gustaría hacer en cada una de las áreas de la vida, más de una lluvia de ideas que algo utilizando mi método. Yo tengo un método ágil para definir tus metas que comparto en el libro también. Okay. Pero cuando yo
realmente indago, las defino, me enfoco en eso, es en diciembre. La semana entre el 25, 20, o 24, 25 de diciembre hasta el 31, ahí mi esposo y yo hacemos el ejercicio de reflexión del año, que está incluido también en el libro, donde hablamos de nuestros agradecimientos, nuestros logros, nuestras metas que cumplimos, y finalmente nos tomamos el tiempo para definir esas metas en las diferentes áreas de la vida. Oh, wow, qué bonito, qué bonito. Bueno, yo pues ya he compartido por aquí, por el canal de YouTube Masi Pesino, que ya yo empecé a hacer mis metas y a organizarlas para el 2024. Excelente. Sí. Y bueno, cuéntame entonces un poquito de ti, ¿verdad? Yo quisiera saber cómo empezaste tu emprendimiento digital. Sí, yo llevo, como te dije, más o menos 5 años publicando de manera orgánica, sin mucha estructura, simplemente poniendo frases motivacionales, invitando a las personas a que me sigan. Empecé a dar el coaching, llevo más de 5 años dando coaching y mucho era yo poniendo mi estructura, mi metodología y que la gente me contactara. Pero cuando realmente me enfoqué en una estrategia de contenido, cuando me enfoqué en mis redes sociales fue hace un año. A mí me despiden de mi trabajo corporativo, también cuento esa historia en el libro, hace un poco más de un año, y ahí es cuando mi esposo y yo nos ponemos a pensar cuáles son nuestras alternativas para el futuro. Y sin duda la alternativa que yo más quería era dedicarme a mi emprendimiento a tiempo completo. Yo estaba en el trabajo corporativo y luego mi emprendimiento. O sea, yo de más o menos 7 de la mañana, 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde era mi trabajo corporativo y de 6 a 11 de la noche era mi coaching y los fines de semana. Entonces, yo ya tenía una clientela, realmente quería ya lanzarme y así fue, lo decidimos que nos enfocáramos en nuestros emprendimientos. Y en ese momento es cuando dije, ok, ¿qué es lo que necesito? ¿Cuál es la estructura que yo necesito? Yo ya tenía mi página web, en ese momento yo tenía mis redes, pero necesitaba un poco más de estructura, la marca, el mensaje. Ahí contraté una persona que me ayudara con mi marca personal para aterrizarla, los colores claves, la tipografía. Hice una actualización de mi página web igualmente. Y empecé con las redes teniendo los pilares de contenido. Este año, con el lanzamiento de mi libro, contrato a mi primera, diría, empleada a tiempo completo, que es una persona que me ayuda con el desarrollo del contenido. Hacemos, porque sin duda como emprendedores pueden entender, ese es de los pilares del negocio que más toma tiempo. Vas a tener, por supuesto, una parte administrativa, vas a tener una parte de mercadotecnia, pero esa parte de hacer la promoción, de tú hacer el contenido diario, toma muchísimo tiempo. Entonces, eso es de las primeras cosas que yo quería delegar. Esta persona, hacemos lluvia de ideas de cuáles son las piezas de contenido que nos gustaría hacer para las próximas semanas. Ella me escribe el copy la idea creativa y sí, el contenido que yo voy a grabar, yo lo grabo y entre las dos lo editamos. Entonces tenemos así es como sacamos nuestro contenido. Y no solamente utilizamos las redes sociales, sino también tenemos, por ejemplo, el email. Es otra estrategia que utilizamos también. Y en términos de redes, estamos más en Instagram y recientemente estamos conectando o poniendo más contenido en TikTok y en LinkedIn. Ok. Y sobre YouTube, mi plataforma favorita es YouTube. Sí, exactamente. A mí me gustaría empezar, no es un enfoque que le hemos dado, para serte sincera, diría que sería una de mis metas para el próximo año, yo empezar a hacer contenido, tener una estrategia para YouTube. Sí, la verdad es que creo que te necesitamos aquí en YouTube, porque me encantan mucho tus contenidos, la verdad que sí. Gracias. Sí, excelente. Y bueno, ¿qué libro estás leyendo? Aparte del tuyo, claro está. Mira, me encanta que lo dijiste al principio, porque cuando me hacen esta pregunta, en este momento es el que más me estoy enfocando, es el mío. Y es porque como me están haciendo tantas preguntas, uno escribe muchos ejemplos que se te pueden olvidar, entonces sí vuelvo a revisarlo y lo reviso y lo reviso. El mío sin duda es uno de los que yo diría.
pero de los más recientes que he leído, y lo debo haber traído, pero Atlas of the Heart o el Atlas del Corazón de Brené Brown es uno de los recientes que terminé. Y me encanta porque te ayuda a desarrollar tu lenguaje de las emociones. Brené Brown menciona, y es algo que yo también menciono en mi libro, su estudio, ella entrevistó a 7,000 personas y encontró que en promedio nosotros somos capaces de nombrar 3 emociones, que son la de enojo, tristeza y felicidad. Entonces te puedes imaginar lo que eso implica para nuestra experiencia como seres humanos, cuando todas las otras, decepción, ¿no? Agobio, tantas otras emociones que tenemos, y lo importante, y también lo menciono en el libro, es que como tú describas la emoción es lo que tú experimentas. Entonces, pues tú te puedes describir como enojada cuando en realidad puede ser abrumada, decepcionada, y entonces tú respondes basado en cómo tú lo estás mencionando. Entonces es muy, muy importante para tú responder de una manera efectiva, de una manera precisa, es desarrollar nuestro lenguaje emocional, y Atlas of the Heart sin duda es una herramienta excelente para empezar a hacer eso. Oh, también me gusta mucho entonces ese libro, lo voy a tener pendiente al igual que el tuyo. Mira, entonces Daya, me encantaría hacerte otra pregunta y es, ¿cuál ha sido tu experiencia al emprender digital? ¿Cómo ha cambiado tu vida? ¿Cómo ha mejorado tu emprendimiento? ¿Qué piensas tú de tu emprendimiento digital? Me encantaría. Para mí es una manera de democratizar la comunicación. Porque tú ahora antes si nos pensamos en generaciones pasadas, para tú poder llegar a una audiencia masiva, una audiencia significativa, una audiencia que no fuese tu círculo social, tú tenías que pasar por un proceso de o escribir en un periódico o escribir o para la televisión, en una revista, ¿no? Era súper organizado, era súper, sí, diría como que estructurado, no era tan accesible. Exacto, Inaccesible era eso. Sí, ahora con las redes sociales tú tienes el poder en tus manos. Lo que tú quieras comunicar, cómo tú quieres ser percibida, lo que tú quisieras ofrecer, ese es el poder que tenemos en nuestras manos con las redes sociales. Uno de los propósitos que yo tengo en mis redes es también demostrar, porque tenemos esa percepción de la vida perfecta, es un hecho de que nosotros estamos construidos, estamos hechos para compararnos, cómo le va al otro, es algo natural. ¿Qué pasa con las redes? Cuando vemos que solamente es perfecto la vida de otras personas, vemos nuestra vida y decimos, wow, ¿por qué a mí se me está haciendo tan difícil? ¿Por qué yo no tengo tantos resultados tan rápido? Cuando la gente no ve todo el detrás de cámara, y eso es uno de los propósitos que yo tengo en mis redes, es mostrar el detrás de cámara, mostrar la parte difícil, los fracasos, las dificultades, como también los éxitos. Entonces, eso es una de las cosas que tengo como propósito en mis redes, y de igual forma posicionarme como experta en esta materia es otra de las oportunidades que tú tienes, que tú puedes elegir qué tipo de contenido tú expresas, y cuando tú tienes claridad en cómo quieres ser percibida, te va a poder ayudar a elegir el contenido que está alineado con esa estrategia. Entonces, yo más que feliz con esta oportunidad que tenemos diariamente. Por supuesto, tiene que ser una manera saludable, una manera que se sienta bien con tus prioridades, con lo que es importante para ti, con tu personalidad, porque muchas veces conseguimos. Una de las cosas que yo quiero es que nosotros, los creadores de contenido de valor, de educación, de aprendizaje, yo quiero que tengamos más ruido, que puedan ser personas que pueden tener más ruido, pero es puro entretenimiento. Entonces, sin duda el entretenimiento tiene un rol, pero también la educación tiene otro, y poder utilizar estas herramientas de una manera productiva, sin duda siento que es una de las grandes oportunidades que tenemos el día de hoy.
Ay, qué bonito, me encantó todo lo que dijiste, estoy contigo de acuerdo 100%, qué bello. Otra de mis preguntas que quiero preguntarte es ¿cómo tú te ves de aquí a 10 años? Sí, amo esta pregunta porque, y de hecho mi esposo y yo siempre nos los hacemos porque ambos somos soñadores, nos encanta soñar, nos encanta y ir ejecutando diariamente, ¿no? Pero cosas que me veo en mi vida profesional, por ejemplo, yo sí quiero hacer mi doctorado. Es un sueño que he tenido mucho y sobre todo que últimamente me he rodeado de doctores en ciencias, ¿no? En ciertas ramas, no tiene que ser necesariamente una doctora de salud, sino doctores, me gustaría, en mi caso sería más relacionado al cambio, a la agilidad, esa es una de las cosas que me gustaría obtener de aquí a 10 años. En mi carrera profesional, continuar en este camino como autora, bien sea lanzando otro libro, siguiendo con la parte de conferencias. Amo hacer conferencias, es lo que más me apasiona, entonces ser una conferencista internacional reconocida. Y en mi parte de familia, sin duda ya creciendo mi familia, teniendo a mis seres queridos al alcance, gracias a Dios poco a poco lo hemos hecho. Eso para mí serían mis prioridades. Por supuesto, en mi salud diría optimizar todos los días lo que estoy haciendo, en la comida balanceada, mi salud mental, darle una prioridad en términos de la meditación. Es algo que lo hago todos los días, pero nunca se puede no estar mejor, ¿no? Siempre una oportunidad para ir mejorando, entonces sí, seguir optimizando cada una de las áreas. Qué chévere. Siempre has mencionado a tu esposo y lo mencionas que él está muy adentro del emprendimiento también. Entonces, ¿tu esposo emprende por su parte o el emprendimiento que tú tienes también lo haces conjunto con él? Sí, nosotros tenemos 3 emprendimientos en este momento. Ah, Daya Rebolledo Coach, que es el del coaching, el del libro, él es uno de mis socios, estamos en este emprendimiento juntos. Su enfoque es más en la parte estratégica. Yo hago el día a día, yo soy la cara, yo soy la parte diría del conocimiento de la materia. Su parte es más la parte de ventas, de estrategia, cómo llegar a más personas, las relaciones, ¿ok? Y los otros 2 emprendimientos, una es de algo que no se van a esperar, que es de construcción de albercas. Estamos asociados con otros de nuestros, mi mejor amiga y su esposo, que son de Barcelona. Creamos una asociación aquí en México donde tenemos una empresa de construcción, diseño, remodelación de albercas. Y él tiene más la parte operativa. Yo soy la parte estratégica. Eso es lo que yo me encargo en la parte de lo mismo que él hace para Daya, yo lo hago para el otro emprendimiento, el de albercas. Y el otro es un coworking que también tenemos, que es un coworking, es un espacio de oficinas para emprendedores y entonces es un espacio que nosotros rentamos y diría que ahí es donde le dedicamos un poquito menos de tiempo porque es más administrativo que nada, pero los otros 2 sí es donde enfocamos nuestros esfuerzos. wow, qué chulo, qué bien que tengas varios emprendimientos a la mano, porque de esto se trata, ¿verdad? De emprender en las cosas que uno quiere aportar a las demás personas. Sí. Y sabio tener varios emprendimientos. Bueno, pues ya tengo una pregunta, la última pregunta, y es ¿qué te llega a la mente sobre el dinero? Porque es algo muy importante que creo que tenemos que darle un mensaje a todas estas personas que nos están viendo, a la comunidad latina, donde quiera que nos vean, sobre el dinero, porque crecimos lamentablemente con pensamientos, limitaciones sobre el dinero y hasta muchas personas como que no quieren saber de dinero, como que le da hasta vergüenza, asco hablar del dinero porque piensa que es algo malo, que es feo, pero ¿qué piensa Daya Robollero sobre el dinero? Mira, aquí yo quiero extenderme un poco en esta respuesta porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Para mí el dinero es una herramienta que te va a ayudar a tener más oportunidades, a tener un mejor estilo de vida, a tener un impacto en la vida de otras personas. Hay una frase que dice, si piensas que el dinero
no compra la felicidad o no te provee felicidad es porque no has dado suficiente a otras personas. Se habla de eso, es que el dinero es una herramienta para también ayudar a las personas a tu alrededor, para tú proveer empleo, a ayudar a ciertas causas que sean importantes para ti. Otra cosa que me gustaría mencionar es lo que tú decías de esa percepción latina del dinero y como un enemigo, como algo difícil de obtener, como algo imposible. Y es algo en lo que yo he trabajado porque vengo de esa sociedad también, por supuesto, esas creencias también las tenía inculcadas. Pero yo, y de hecho lo hablaba hoy con una de mis clientas que me mencionaba, que era como, Daya, yo quiero hacer mi trabajo o proveer mi servicio de una manera gratuita. Y es cuando yo le dije, no. Le dije, no, ya llevas mucho tiempo haciendo eso, capaz en una faceta de tu vida tenga sentido, cuando estás haciendo voluntariado, agarrando un poco más de experiencia, pero esta es una persona que te digo que tiene más de 20 años de experiencia, sino 30 años, ¿ok? Muchísimo conocimiento y entonces pasó por una etapa donde le estaba yendo bien, pero dejó de tener clientes y dejó de creer en sus habilidades para cobrar por sus servicios y dijo, bueno, para yo empezar voy a hacerlo de manera gratuita. Y le dije, ¿de qué te sirve hacerlo de una manera gratuita? Porque ni siquiera, si tú me dices que tú vas a poder probar tu metodología, ver si tu sistema funciona, aún cuando tú puedas ver ese proceso de transformación de las otras personas, no te vas a creer que fue tu metodología, porque no pudiste probarte que las personas están dispuestas a pagar por ese proceso de transformación. Si yo siempre digo, es más fácil ir de cobrar, ponte 20 o 50 dólares a 500 dólares que ir de 0 a 50. Porque cuando tú ya sabes que tú eres capaz de proveer, de cobrar, de dar un valor por tu servicio, ahora es pensar cómo tú puedes proveer más valor o si el valor que tú estás dando es mayor de lo que tú estás cobrando. Esa es otra mentalidad versus de 0, que soy capaz o no soy capaz de vender mi servicio. Eso es algo que me encantaría que la gente aquí escuchara, es dense el valor. Bien sea al principio no se sienten tan confiadas. Yo menciono una frase que dice, para creer hay que crear. Para creer en tus habilidades tienes que ir creando resultados poco a poco. Que ve creando resultados cobrando una pequeña suma. Luego vas a ir incrementando mientras más creencia tengas en tus habilidades. Y finalmente, como te dije, me está extendiendo esta respuesta. Me gustaría hablar de un concepto que tú y yo hablamos, que es la parte del retiro. Me encantó esa pregunta que me hacías de si alguna vez yo me veo retirada. Y yo vengo de una familia donde mi abuelo, que ya en paz descanse, ya falleció, trabajó hasta el último día, o sea, súper su ética de trabajo siempre era impresionante, admirable. Y mi familia siempre ha sido así, muy trabajadora. Y yo nunca me he visto así como que el concepto tradicional del retiro, que es tú dejas de trabajar, ¿no? Yo, sin duda, yo transformé o entendí un poco más ese concepto de una manera que yo veo el retiro cuando tú creas un sistema donde tus ingresos pasivos ya te dan o te cubren tu estilo de vida, ¿ok? Ahí es cuando yo me retiré en términos de tener que producir para yo cubrir mis necesidades o mi estilo de vida. Pero de dejar de servir a las personas, dar conferencias, inspirar, motivar, eso es algo que me veo hasta el fin hasta mi último suspiro. Así es. No, y qué bueno que dices eso, porque sabes que yo he estado leyendo un libro de un gran mentor y en este libro dice que el dinero es espiritual y es tanto así espiritual que está conectado con ¿cómo se llama? Con la vida de las personas. Cuando tú paras de trabajar, tú paras de servir y cuando paras de servir, pues ya tu vida no tiene propósito. Por ende, las personas pues se mueren más rápido, ¿verdad? Envejecen más rápido. Entonces, he aprendido que el dinero es espiritual. Mira,
Hay un concepto japonés que yo menciono en el capítulo de propósitos en el principio 3. Aquí justamente lo abrí en ese principio, se llama Ikigai, que Ajá, significa razón de ser. Es un concepto japonés que fue popularizado por el autor Héctor García cuando estudiaba la aldea de Okinawa en Japón. ajá. Es una de las poblaciones con mayor concentración de personas que viven más de 100 años. Y él encontró que uno de los factores de esa longevidad era el propósito, ese ikigai, esa razón de ser. Y uno de los documentales que vi recientemente, que de hecho es el de las zonas azules, vive más de 100 años en Netflix, excelente para quienes lo Yo lo amé, vi me encantó. hace un mes atrás, lo vi yo. Excelente, me encantó. Ahí tuviste que una de las preguntas que le hacen los doctores en Japón cuando tú vas, la primera pregunta es cómo te sientes o qué tienes, ¿no? Y la segunda es cuál es tu ikigai, que es cuál es tu razón de ser, para recordarte que tienes un motivo por el cual seguir luchando, por el cual seguir viviendo. Así es. A mí, yo también vi este documental en Netflix y lo que me encantó a mí es que las personas que estaban vivas por 100 años, aparte pues de reírse más, caminaban, tenían algunas actividades y una de las Ah, cosas que salió en el documental, actually, era que cuando ellos trabajaban, ponían su cuerpo hacían ejercicio, ponían su cuerpo en movimiento y es ejercicio que, por ejemplo, cuando estaban trabajando en el garden, afuera de la casa, en el jardín, pues moviendo las manos, agachándose, estaban balanceando su cuerpo y haciendo ejercicios con las manos. Y fue muy interesante saber eso. súper recomendado, sin duda. Sí. Bueno, mi querida Daya, gracias, gracias, gracias por estar aquí en este podcast y pues brindarnos tanta sabiduría, brindarnos tanta información sobre lo que es ir de frágil a ágil. Y bueno, pues nuevamente te dejo aquí pues la plataforma a tus pies para que nos comparta dónde podemos nuevamente verte a ti y nuevamente también pues adquirir, comprar este grandioso libro de Frágil a Ágil. Sí, sin duda. Bueno, primero quiero agradecerte, es una de las cosas que yo menciono mucho y hago énfasis, el agradecimiento, agradecerte a ti, Masi, por escribirme, tener esa iniciativa de tener este espacio y esta conversación juntos. Me encantó, me fascinaron tus preguntas, súper amenas, indagando en este tema. Y bueno, invitarlos a nuestra audiencia que nos sigas en nuestras redes sociales, Daya Rebolledo Coach, ahí estamos proveyendo herramientas todos los días sobre esta metodología y adquirir el libro, por supuesto, lo pueden conseguir en Amazon, Frágil a Ágil, cómo alcanzar tu máximo potencial y prosperar en un mundo cambiante. Me encanta, me encanta. Gracias a ti nuevamente y gracias a ti que nos estás viendo, a Daya y a mí, desde tu celular o tu computadora o televisión tal vez. Nuevamente te doy las gracias y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.